Buen día con todos. Buenos días. ¿Cómo están? Buenos días. Buen día, ¿Qué profesor. tal? Buenos días, profesor. Profesor, ¿qué tal? Buenos días, buenos días. Buen día, buen día. Parece que la otra clase se demoró más de lo habitual. Bueno, ujú. Estaba preocupado. Decía, qué raro que no. Bueno, bien, tenemos 24 personas en sala. Vamos a esperar un par de minutitos. De Sanjurjo y a la macrorregión. Entonces, si vemos la primera lámina, por favor, bueno, ya les había mencionado básicamente nuestro alcance de desarrollo de proyectos vincula a las iniciativas que son Bien, este es mi propio registro. Buenos días de nuevo. Ya. Buenos días. ¿Cómo están? Buenos días. A ver, cuando escuchen su apellido, por favor, digan presente. Agurto, Presente, ingeniero. gracias. Alvarado, Alvarado Laos. ¿No está? Presente. Ah, ya. No se olviden de decir presente. Prendan su micro y digan presente. Arias, Presente, profe. gracias. Bustamante, Presente. gracias. Capcha Párraga, Presente, profesor. bien. Ceballos Horizonda, Presente. bien. Colcas, Presente, profesor. bien. Cordero, Cordero no está. Dueñas, Presente, profesor. ok. Duranz, Duranz, no está. Encalada, claro, yo tengo 29 en sala, pero apenas está entrando Luis Montenegro. Ya. Rosy, Ceballos. Ya. Me acuerdo a mi listado. Me quedé en Encalada. ¿No está Encalada? Falcón, Emma Correro, ya. Ok, Correro está. Falcón no está. Galindo, por Presente, prenda su micro. ¿Sí? ¿Galindo está? presente, Valdés. No, no escucho. Gómez, Galindo, presente, profesor. ok, gracias. Gómez, Guerra, Presente, profesor. uy, bien poquito, bien bajito te escucho. Ya vi el mensaje de Gómez. Juárez, Presente. Llanos, Presente, doctor. Márquez, Mayorga, Presente, doctor. Mendoza, Presente, profesor.
Mercado, Presente, profesor. Montenegro, Núñez, Paico, Presente, profesor Paico. Quispe, Presente, profesor. Chelamaus, Presente. Tacuri, qué raro, mi Profesor pantalla. Lía Durán, Al- presente, al- por favor. Un ratito, estoy en la letra T. Cuando vuelva a la D, ¿ya? Takuri, no se te escucha, te acabo de ver, pero bueno. Tito, Presente, ingeniero. así de hablar, fuerte y claro. Usukachi, Yatako, a ver, algunos me han escrito por el chat. Encalada, ya. Encalada presente. ¿Quién más me ha contestado por el chat? Pero, LG, pero no sé quién es LG. Ah, Gómez, ya. Pero Gómez creo que había contestado. Sí, había contestado. Encalada, Márquez, ya. Márquez. Está el chat, acá está. Márquez, Wilson Julián. Ah, o sea, todavía no estás en lista. Sí, Montenegro, profesor, a ver si ya. me considera profesor. Ok. Montenegro presente, ya. ¿Tu apellido es Julián? Sí, profesor, Julián Quispe. Ya. Pues te agrego aquí. Realmente en la lista oficial también ya debes estar. Así, pues. Ya. Ok. Bien, después esto volverá a llamar a los que por alguna razón, no sé, o no me han escuchado, yo no los he escuchado. Teóricamente están todos, teóricamente. Bueno, sí que nadie tiene dos dispositivos. Bien, realmente para recordarles, antes de continuar con los temas, recordarles la actividad. Estamos ya en la segunda semana y un ratito, permítanme. Un ratito. Sí, estamos a la segunda semana y para la siguiente semana, solamente para recordarles, lo que tengo que hacer es habilitarlo en el Moodle. A ver. Bueno, todos estuvieron el sábado pasado. Bueno, ahora hay un compañero más. Eso quiere decir, evidentemente, que los grupos ya no van a ser R3, es decir, puede haber un grupo de... Ah, acá hay más personas en sala de espera, con razón. Justo los que no habían contestado. Ya, ok. Ahí tiene de nuevo la indicación del lo que estamos denominando primer ensayo, pero que en realidad es un tema informativo, ¿de acuerdo? Es decir, en grupos, bueno, de 3 a 4 personas, ya voy a tener que modificar esa indicación, dado que tenemos un participante más. Ustedes deben primero identificar cuál es el tema con el cual van a trabajar a lo largo del curso. ¿Correcto? Sí, sí te anoté. Bueno, creo que sí, bueno. A ver, le voy a agradecer los demás que por ahí escucho unos ruidos. Sí. Mientras no intervengan, voy a agradecerles que mantengan su micro apagado, ¿ya? Apaguen sus micros cuando deseen intervenir, ahí sí pueden prender el micro con toda confianza, ¿ya? Porque si no hay interferencias, ¿ok?
Emma, ¿alguna pregunta? Ah, ya. Ok, entonces la idea es que ustedes identifiquen el tema con el cual van a trabajar. Una idea de agronegocio con potencial innovador. Y ahí tienen evidentemente los sectores dentro del cual tienen que identificar el producto o la idea de negocio, de agronegocio particularmente. Evidentemente el sector agropecuario, que entra en lo mercado, o agroindustrial. También puede ser alguna actividad orientada al comercio exterior, ¿de acuerdo? Es decir, al sector externo, que contribuye al desarrollo sostenible del país, teniendo en consideración tanto el macro como el microentorno, ¿de acuerdo? Entonces, lo primero que deseo conocer es sobre qué van a hacer el trabajo, ¿no es cierto? Y una vez que tengan esos insumos, bueno, inicialmente iban a ser 10, no, igual van a ser 10, como digo, va a haber un grupo de 4, de 3 a 4. Entonces, ahí ya les voy a dar las características, está entrando Emma, ahí les voy a dar las características, las pautas, ¿no es cierto?, precisas del trabajo. Entonces, primero, describir el producto, qué tipo de producto es, muy a grosso modo, como le digo, este primer documento es básicamente informativo. Informativo. Bueno, tengo que apagar los micros que están prendidos porque ya. Luego ustedes tienen que definir el nivel de mercado. Puede ser local, puede ser regional, nacional o externo. Ustedes lo definen, no estamos diciendo que abarquen todo. Eso no es posible. Entonces, ustedes definan como se dice la cancha. Y luego, lo que ustedes entienden, lo que ustedes consideran que sería, digamos, una descripción muy genérica de características del entorno, tanto global o macro, como micro, que ustedes consideran que influiría o afectaría en esta idea de agronegocio. Cuando me pidieron un ejemplo el sábado pasado, yo les dije, evidentemente, si por ejemplo se trata de un producto exportable, entonces ¿no es cierto?, una característica del entorno, que en este caso es relevante, del macroentorno será el tipo de cambio, ¿no es cierto? Eso no será el caso si el producto que ustedes escogen es para el mercado nacional, a lo más. Ahí no tiene nada que ver el tipo de cambio. En la cual se tiene. Por favor, apaguen sus micros, vuelvo a repetir. Si tienen preguntas, bueno, levanten la manito y ahí podemos dialogar. Pero mientras tanto, por favor, mantengan el micro apagado. Es por interferencia, acá de ver ahí que hay una interferencia. Parece que hay alguien que está está escuchando la clase, pero a su vez está en otra reunión, porque se escucha ahí a un expositor que está al fondo. Bueno, y justificar la elección del producto, ¿de acuerdo? Esos 4 temas para el próximo sábado. No recuerdo si el próximo sábado es presencial o virtual, hay un rol, ¿no es cierto? Pero lo más práctico será que ustedes lo suban al Moodle. Yo voy a crear un espacio en el Moodle para que allí coloquen este ensayo, lo hemos llamado ensayo, pero en realidad es un insumo, como les repito, una información que ustedes van a brindar para tener una primera idea, una primera información sobre el tema en el cual van a trabajar, ¿correcto? Y obviamente en el camino, supongo que en estos días, imagino que tienen los correos electrónicos de ustedes, en fin. En algunos casos también se suele formar un grupo de WhatsApp. Entonces, sí, Paola, adelante. Profesor, ¿este ensayo va a ser como una monografía o lo vamos a tener que explicar en clases, como un PPT o cómo lo vamos a presentar? No, como tú lo has dicho bien, simplemente una monografía. No creo que haya tiempo todavía para hacer, digamos, una presentación. Solamente un documento, un documento en Word, con esos 4 puntos. Gracias por la pregunta. Ok, ¿alguna otra consulta sobre el tema? Sí, profesor, una consulta más. Dime. Mínimo, ¿cuántas hojas se va a aceptar por No, el no hay proyecto mínimo. que se... ¿No?
No, Ya, no hay mínimo, no hay mínimo. Total libertad. Dado que, ya, dado que es un primer insumo, total ujú, libertad de extensión. ¿De acuerdo? ya. Gracias, No hay profesor. problema, no hay de qué. ¿Alguna otra consulta? Bien, entonces dejo de compartir y vamos a volver a los temas que todavía no los hemos concluido, ¿no es cierto? Ah, y por ahí tengo un... Ingeniero, disculpe, una consulta. Este ensayo que nosotros vamos a elegir como grupo va a Sí, ser netamente elaborado para un tema definido para todo el ciclo o así es, cada así ensayo es, que nosotros... así Ay, es. ok, correcto. Es un producto que justamente va a ser materia de su trabajo a lo largo del semestre. Así es. Por eso, una vez que yo tenga los insumos, ahí ya les diré, ok, ahora ya el siguiente paso es esto, recopilar tal información, ¿no es cierto? Ahí les voy a dar la estructura, ¿no es cierto? Del trabajo con el cual van a, eh, evidentemente, presentar el producto final, ¿no es cierto? Entonces, para lo largo del semestre. Ok, ¿alguna otra consulta? Bien, esto, como les decía, vamos a continuar con el tema que habíamos empezado en realidad la parte introductoria. Vamos a desarrollar, porque solamente lo mencionamos muy rápidamente, lo que define a un directivo eficaz, ¿no es cierto? Un gerente, en buena cuenta, un gerente de una empresa agraria, ¿no es cierto? Eficaz. Voy a compartir y vamos a complementar lo que ustedes desarrollaron a raíz de los 10 principios de la economía que también les mostré. Bueno, esta parte simplemente la mencionamos la semana pasada, entonces llega el momento de definirlo con un poquito más de detalle. Las características de un directivo eficaz. Tener la capacidad, ¿no es cierto?, de identificar cuáles son las metas, es decir, qué es lo que busca, qué es lo que quiere, evidentemente en términos de la empresa, ¿no es cierto?, a la cual pertenece. Y al mismo tiempo reconocer cuáles son las distintas limitaciones o las distintas restricciones que se enfrentan. Una segunda característica del directivo o gerente eficaz es, obviamente, darle la debida importancia al tema de los beneficios. Ahí es donde vamos a precisar eh, de qué tipo de beneficio estamos hablando y cómo, lo más importante, cómo lo vamos a calcular. ¿De acuerdo? Creo que les adelanté algo que en un curso de economía, evidentemente, el beneficio tiene que ser de esa naturaleza. Seguramente el curso que tienen de contabilidad, allí la manera como conceptúan y definen la utilidad monetaria es diferente, ¿no es cierto? O la ganancia monetaria es diferente. En este aspecto no, en este aspecto, ¿no es cierto? El beneficio económico tiene una definición distinta. Ya. Ah, me dicen que es presencial. Ya. Ok. Eh, Después comprender el tema de los incentivos. De alguna manera también en los 10 principios de la economía se menciona, ¿no es cierto?, el tema de los incentivos. Incentivos, evidentemente para los clientes, incentivos también para los propios colaboradores de la empresa, etcétera. Comprender los mercados, ¿no es cierto? Hay una lógica, digamos, económica en los distintos mercados y eso hay que, digamos, tenerlo en cuenta, ¿no es cierto? ¿Cuáles son las conductas esperadas de los distintos participantes en el mercado? Entrando Linda, ya. Y evidentemente también darle la debida importancia al tema monetario, en el sentido de que a lo largo del tiempo eh, el valor del dinero obviamente no es el mismo, ¿no es cierto? Entonces eso nos lleva, como saben ustedes, a construir indicadores que nos permiten, para fines comparativos,
medir un determinado monto de dinero, pero en un mismo periodo, ¿no es cierto? Por ejemplo, el periodo actual, el típico valor actual neto, que seguramente muchos de ustedes lo habrán calculado, lo habrán utilizado, ¿no es cierto? Y también otra característica del directivo o gerente eficaz es considerar los cambios que pueden ocurrir, ¿de acuerdo? Es decir, cuáles son las consecuencias de alguna modificación, de algún cambio, ¿no es cierto? Que se decida hacer al interior de la empresa o al interior del área particular que es responsabilidad del directivo. Algunos de estos temas, como digo, también aparecen dentro de los famosos 10 principios de la economía. En todo caso, vamos a complementarlo con esa caracterización genérica, ¿no es cierto?, de esos 10 principios. Bueno, entonces rápidamente, cuando hablamos de metas y restricciones, entonces se tienen que definir muy claramente las ventas. Es decir, en principio, como saben ustedes, desde un criterio estrictamente económico, lo que se considera el objetivo principal al interior de una empresa es el de lograr el máximo beneficio posible. ¿De acuerdo? Pero evidentemente eso no impide que haya otros objetivos colaterales. Es totalmente válido, por ejemplo, pensar o desear expandir el mercado. El mercado local nos queda muy chico, muy reducido, ¿no es cierto? De alguna forma como que nos limita. Entonces deseamos explorar una ampliación de mercado. Podemos pensar en el monto de ventas o el volumen, perdón, el volumen de ventas. También puede ser otra meta, ¿no es cierto? Otro objetivo a lograr. Y así, ¿no es cierto? Consolidarse dentro del mercado, ¿no es cierto? Tener una posición cada vez más sólida, más firme, etcétera. Entonces, dependiendo del área, ¿no es cierto? Porque no es lo mismo, digamos, la meta, como digo, en el plano, vamos a decir, financiero también, el gerente financiero, que la meta que se pone, que se establece el gerente general. Dependiendo del área, entonces el directivo, cualquiera sea su posición dentro de la empresa, define esa meta, define ese propósito. Es evidente que si son metas distintas, si hay metas distintas, si hay metas diferentes en cada una de las áreas, entonces esto también habrá decisiones diferentes, ¿no es cierto? Porque evidentemente vamos a decir, las alternativas entre las que se tiene que elegir también variarán según la meta que se ha establecido el gerente o el directivo. Entonces, evidentemente, si estamos hablando del gerente general, como les decía, lo más habitual es enfocarse en el objetivo último que tiene la empresa, que es la de maximizar el beneficio económico, que después lo vamos a definir de una manera todavía preliminar. Pero si es el gerente financiero, por ejemplo, el gerente financiero se encarga de asegurar que la empresa tenga los suficientes recursos líquidos, ¿no es cierto? O fácilmente, digamos, realizables en líquido, para poder afrontar los distintos gastos y los distintos compromisos de la empresa. Por decirles algo, si hay un riesgo, ¿no es cierto? Consecuencia de una inversión cuantiosa que se haya hecho, que ha comprometido, digamos, los recursos de la empresa. Y esa recuperación tarda, porque de hecho tarda, como saben ustedes, recuperar la inversión. No se recupera en meses ni un año, puede demorar años. Entonces tiene que buscar, evidentemente, el gerente del área financiera alguna alternativa ¿cierto?, de obtención de recursos frescos o recurrir, evidentemente, al financiamiento bancario. Opciones, entonces, de financiamiento, opciones
para acceder a, no sé, a crédito de Centrando Vicente, crédito de capital de trabajo, cosas de ese tipo. Entonces es evidente que por cada meta distinta, también serán diferentes las decisiones porque, como les digo, las alternativas entre las que se tiene que elegir también variarán. Y hay que ser conscientes, como les repito, de las restricciones, de los límites. Como veíamos la semana pasada, justamente esa es la esencia del análisis económico. No todo lo que deseamos se puede lograr. No podemos decir, no, todo lo que queremos es realizable, no hay ningún techo, no hay ningún límite. No es así, ¿no es cierto? En el ejemplo que acabamos de mencionar, el área de finanzas evidentemente justamente trata o se enfoca en el tema de la limitación monetaria, ¿no es cierto? En otro caso puede haber alguna limitación de tipo tecnológico. De repente queremos no sé, eh, modernizar la manera en que estamos elaborando el producto. Tratar de utilizar una tecnología que conocemos, está disponible, de repente no en el país, de repente en otro país, con el propósito, obviamente, de ser más eficiente en la utilización de recursos. Y eventualmente, ¿no es cierto?, podría también significar un ahorro, ¿no es cierto?, en términos relativos. Pero ¿qué sucede si no hay acceso a esa tecnología? Si es una tecnología, digamos, relativamente complicada, eh, de repente es cara. Entonces, si hay ese tipo de límites, ¿no es cierto?, para obtener, cantando mercado de nuevo. Algunos que entran y salen, parece que tienen problemas de conexión, me imagino, ¿no? Porque he visto 2 veces entrar al mercado. Ya. Esto, en esos casos, ¿no es cierto?, donde no es posible acceder a una tecnología determinada por temas esto, de costos, es complicada, es digamos, una tecnología, por decirles algo, de punta. Pues no tenemos los recursos para poder acceder a ella. Entonces, ¿cuál sería la alternativa? La alternativa sería tratar de adaptarla, ¿no es cierto? De alguna manera, eh, si quiere, si no es posible, como repito, la adquisición directa, entonces tratar de replicarla, ¿no es cierto? Con los recursos que uno tiene disponible a la mano, ¿no es cierto? Recursos sobre los cuales hay cierto control o cierto manejo. Yo recuerdo que en algún momento escuchaba la manera casi de anécdota, de explicación que daba un gerente que había sido contratado esto, en una empresa del grupo pesquero. Y obviamente lo primero que hizo, no recuerdo exactamente el área que tenía, no era el gerente general, ¿correcto? Pero había sido incorporado a la empresa. Y lo primero que hizo este gerente fue esto, siendo de la especialidad, ¿no es cierto? Siendo especialista en el área pesquera, pero eh, quería conocer si había alguna, digamos, innovación en el camino, ¿no es cierto? Es decir, si había alguna forma diferente, como les digo, más eficiente, de repente ahorradora de recursos, ¿no es cierto? Esto, y que permita aumentar la productividad en algunos de los rubros ya existentes en esta empresa pesquera. Entonces, se metió con más profundidad en ese tema tecnológico, como les digo, del cómo hacer, ¿de acuerdo? Y entonces hasta creo que por sus propios recursos, ¿no es cierto? Decidió hacer, bueno, aprovechar los fines de semana, ¿no es cierto? Para
hacer viajes cortos, incluso fuera del país, para ver qué es lo que estaban haciendo, ¿no es cierto?, en los países vecinos, en ese tema, en ese rubro. Y entonces regresa a la empresa, bueno, regresaba los días lunes y con, con ideas novedosas, ideas innovadoras. Y obviamente eso le cayó bien a los dueños de la empresa, al directorio. Y le dieron, como se dice, luz verde para que paulatinamente comience ¿no es cierto?, a implementar esos cambios. Entonces, evidentemente, ahí se está demostrando también, eh, digamos, cierta habilidad, por así decirlo, para poder captar cualquier novedad, cualquier avance que evidentemente sirva en beneficio de la propia empresa. Pero bueno, este segundo punto, como les decía, tiene que ver con los límites que pueden ser monetarios, que pueden ser tecnológicos, ¿no es cierto?, que pueden ser de disponibilidad de recursos. Puede haber diferentes tipos de restricciones. De repente el perfil del personal. De repente el personal no tiene la suficiente calificación, ¿no es cierto? Ahí quedan una de dos. O bien como se dice, se programa una capacitación in-house para que ese personal de alguna manera se recicle, se perfeccione. Pero lo otro es, evidentemente, someterlos a una rápida evaluación. Y si vemos de que no hay ni siquiera el potencial, ¿no es cierto?, como para que en un adiestramiento puedan eh, digamos, conocer un poco más y mejor sobre las novedades tecnológicas. Entonces, tranquilamente se tendría que tomar la decisión razonable de simplemente de prescindir de ese tipo de trabajadores y contratar a otros que demuestren, como les digo, cierta predisposición para poder seguir contribuyendo y avanzando en la empresa. Está entrando Luis Núñez. Ya. Ok. Bueno, volviendo a los conceptos básicos de economía que estábamos recordando la semana pasada, es evidente que justamente el tema de la restricción es una manera como se manifiesta la escasez, ¿no es cierto? Porque, como recordaba al comienzo, si no recuerdo mal, no siempre es posible lograr todo lo que se desea. Hay frenos, hay límites. Y esos frenos, por lo tanto, están reflejando, están indicándonos de qué carece la empresa. En el ejemplo anterior que les decía del personal, escasez de mano de obra calificada, altamente calificada, si es que queremos dar un salto tecnológico. ¿Se dan cuenta? Entonces, opciones, capacitar al personal, obligarlos a que se queden un par de horas o más diariamente. O, bueno, un ciclo acelerado en el que reciban esta capacitación técnica. Ahora, como ustedes comprenden también en ese tema de la capacitación, no me quiero salir mucho del tema, pero en el tema de la capacitación de personal, como ustedes saben, riesgo por parte del gerente o del propietario de la empresa. ¿Cuál es el riesgo? Claro, si es una capacitación muy específica, casi especializada, en la cual hay garantía de que los resultados de esa capacitación no van a ser aprovechados, por así decirlo, por alguna empresa rival. Es decir, hay una calificación específica y hay una capacitación general. Entonces, si la empresa decide financiar, costear, ¿no es cierto?, la capacitación general de sus trabajadores, como el mismo nombre lo dice, es algo general que puede ser aplicado en cualquier empresa, incluso en las rivales.
Y si el trabajador no ha invertido en su propia calificación, si no lo ha hecho la empresa, ¿cuál sería la razón por la cual, ¿no es cierto?, el trabajador estaría motivado a poner en práctica lo aprendido en la misma empresa, si él no lo ha costeado, ¿no es cierto? Entonces, el riesgo de que esa persona emigre ante un aumento relativamente pequeño de sueldo puede existir. Entonces, es algo intuitivo, ¿no es cierto? Lo más habitual es más bien financiar aquella calificación, aquella capacitación específica, que se sabe que no va a ser digamos, aprovechada por una empresa arriba. Mientras más específica sea la capacitación, entonces eso asegura que el trabajador va a poner en práctica dentro de la empresa esto, los conocimientos así aprendidos o asimilados. Bien, el otro punto, sí, Paola, adelante. Sí, justo para poder contribuir con este aprendizaje de Adelante. capacitación al personal. En mi experiencia, yo he visto que a veces las empresas, o bueno, la empresa en la que trabajo, invierte en esta capacitación al personal, en cursos en control de calidad, en comercialización, en idiomas, ¿no? Ujú, Pero lo que he podido rescatar de mi experiencia, y sí, ¿no? Y va junto a la teoría que estamos viendo, es que hay ujú, trabajadores que toman este curso, pero lo toman como que, como, ok, voy a tomar este curso para ver si me sale otro, otro trabajo para otro sitio que me paguen mejor. ujú. Ya. Entonces, creo que es una buena iniciativa, aparte también de los directivos y la gerencia en la empresa que yo trabajo, es que primero ven cómo vas tú. O sea, si tú estás buscando capacitarte, si tú estás haciendo tu maestría, si tú estás interesada en buscar otro tipo de cursos que te ayudan a tu crecimiento profesional y personal, ellos ahí recién es donde te ayudan, ¿no? Es ahí donde te dicen, oye, veo que estás haciendo esto, ¿te parece si te plantean la situación de acuerdo a tu interés? Entonces, eso me parece súper fascinante. Si algún momento nosotros, o bueno, en mi parte, tengo que tomar una decisión de poder capacitar o apoyar, entonces tomaría en base a esa línea, ¿no? O me gustaría saber de repente, José o Alan, ¿ustedes qué otra línea tomarían para esta toma de decisión, ¿no? Ok, buen ejemplo, Paola. Te agradezco. Así es, ahí tienen, por ejemplo, una estrategia, ¿no es cierto?, para garantizar de que, como decíamos, de que lo aprendido, lo asimilado por el trabajador, como que no fugue, ¿no es cierto?, y sea aprovechado dentro de la empresa. Y Bien, ahora un aporte ahí, profesor, sí, también es de adelante. que algunas compañías, Ujú, cuando hacen una inversión en determinados personas que están, pues, para poder, o cursos que son un poco costosos, lo que ujú, hacen es hacer firmar un acuerdo, ¿no? Que se hace el pago, se les paga todo el estudio, la capacitación, pero ellos, digamos, como que no pueden irse de la empresa, no sé, por 3 años o cuatro ujú. años, y si en caso se van, tendrían que reembolsar el pago de la capacitación, ¿no? Así es. Sí. Así es. Ahora, por otro lado, las compañías que, digamos, están pendientes de sus trabajadores y constantemente hay capacitaciones y otros beneficios, también, por un lado, aseguran o ponen como prioridad bienestar de los trabajadores y están invirtiendo en ellos. Entonces, eso acompañado de un salario competitivo, que como que asegura que la persona se quede más tiempo en la empresa, ¿no? Ok, es cierto, porque se entiende que gracias por el aporte, se entiende que también que al ser más productivo el trabajador como consecuencia de esta capacitación recibida, entonces obviamente eso se tiene que reflejar esto en una mejora salarial. Entonces, de esa manera, como acabas de decir, también se puede asegurar, ¿no es cierto?, la retención del trabajador. Ok, gracias por los ejemplos y por los aportes. El siguiente Profesor, punto, otra, sí, disculpe, adelante, Linda, adelante. y mire, en la institución donde yo laboraba,
nos capacitaban y lo que hacíamos los profesionales de planta, replicábamos todo lo aprendido con el personal técnico y también en campo con los productores, ¿no? Y esa es otra manera de poder ampliar los conocimientos de todos ellos, gente que no está con el acceso, ¿no?, a capacitación. Claro, hacer una réplica. Ujú. De esa manera digamos, hay un efecto multiplicador. Ok, es correcto. Así es, inversión en capital humano, como dice Laura. Eso es, ese es el término. Ok, estoy tomando nota de las participaciones. Todo eso al final, como saben ustedes, suma, vale. Todo eso tiene importancia. Acuérdense que hay un rubro de participación, etcétera. Y puntualidad. Bueno, a veces la puntualidad quizás es difícil, pero la asistencia, por eso es que tomé lista comienza. Y al final también lo voy a hacer, no se preocupen, los que no contestaron van a tener opción al final. Bueno, ¿qué sucede con el beneficio? Como les estaba comenzando a decir anteriormente. Hay que diferenciar, hay que distinguir entre el beneficio contable y el beneficio económico. En un curso de decisiones económicas, evidentemente nos interesará el segundo tipo de beneficio. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que cuando calculamos el beneficio contable, hacemos la comparación entre el ingreso por ventas y los costos monetarios. Es decir, cuánto es lo que se ha tenido que gastar en los diferentes, en los diferentes recursos o factores para elaborar o para fabricar los bienes y servicios. Ese es el beneficio contable, ¿de acuerdo? Y por lo tanto, ese es un costo explícito en el cual incurre la empresa. Pero el beneficio en términos económicos va un poco más allá. Uno de los principios que después vamos a volver a recordar y sintetizar en un pequeño video, justamente hace referencia a la presencia del costo de oportunidad, ¿no es cierto? Hay dos o tres principios que de alguna manera estaban relacionados. Primero, al grupo que le tocó, lo recordará el grupo 1, ¿no es cierto? Siempre enfrentamos disyuntivas. Entonces, en el caso del propietario, vamos a suponer uno de los dueños de la empresa que posee un activo, que posee un local, ¿de acuerdo? Pero al mismo tiempo la empresa tiene necesidades de un local para poder instalar la maquinaria, el equipo, etc. Entonces, este propietario o copropietario que tiene un local apropiado para el funcionamiento de su propia empresa, ¿cuál es el dilema que enfrenta? El dilema sería alquilar ese local, ofrecer en alquiler ese local al mejor postor, obviamente de acuerdo al precio de mercado, etcétera, o destinarlo, cederlo, ¿no es cierto?, para los fines de la empresa, que al final es suya. Entonces, si toma la decisión, la segunda decisión, ¿no es cierto?, de permitir que ese local suyo sea utilizado por la empresa de la cual es propietario o copropietario, esa decisión implica que está dejando de recibir un ingreso seguro por ofrecer en alquiler ese local. Entonces, ese ingreso que está dejando de recibir es el costo de oportunidad por haber tomado la decisión de utilizar ese activo para fines productivos de su propia empresa. Entonces, ahí están presentes dos principios para empezar. El primer principio, relacionado con este tema, la disyuntiva. Tengo un local, ¿qué hago? Lo sigo, de repente hace poco ha terminado el contrato de uso de ese local. Ok, ya está libre. Vuelvo a someterlo a alquiler, vuelvo a ofrecerle un alquiler a un tercero, o sabiendo que mi empresa necesita justamente un local y que las dimensiones y las características son apropiadas, esto lo cedo para la empresa. Ahí está el dilema. Entonces, si opta por cederlo a la empresa,
hay un costo de oportunidad, ¿no es cierto? Ese costo de oportunidad es el que se debe incluir dentro o para el cálculo del beneficio económico. Porque claro, si lo vemos desde el punto de vista contable, volviendo a la definición anterior, el rubro local ¿tiene un costo explícito? No lo tiene. Es decir, contablemente aparecería como un ahorro. No se gasta en un local, lo ha cedido el dueño o uno de los dueños. Entonces en ese rubro no hay salida de dinero. Ok, contablemente eso es correcto. Pero desde el punto de vista económico no. Porque hay un valor alternativo que tiene ese local, que representa ese local para el propietario. Esa es la diferencia. Por lo tanto, el beneficio económico queda definido como la diferencia. Ingreso por ventas, eso va a ser el mismo, ¿no es cierto? Menos el costo económico, que suman los dos. No es que sustituya, por si acaso. No es que reemplace el costo contable por el costo explícito, no. O perdón, implícito. Profe, una consulta. Va a sumar los dos. Sí, adelante. Debo entender que siempre el beneficio económico va a ser menor que el beneficio contable. Así es, así es. Claro, porque el costo que se añade es mayor. Así es, así es. Gracias. Ahora, no hay que. Ahora, para aclarar esto, evidentemente van a coincidir, nunca va a ser menor, ¿ok? Pero nunca va a ser mayor. ¿Puede coincidir? Sí. Si es que no hubiera esa necesidad, como digo, de que un propietario, siendo dueño de un local, lo someta. Si eso no ocurre, entonces el costo, eh, ¿no es cierto? No hay que añadir un costo explícito al costo que significaría el poder adquirir un local. Pero en los casos que ello ocurra, ¿no es cierto? Efectivamente, el beneficio económico sería menor al contable. Otro ejemplo clásico, porque no es que esto ocurra en todos los recursos, ojo, ocurre en el uso del tiempo, por ejemplo, también del dueño. ¿Qué pasa si nuevamente el dueño, presidente de directorio, paralelamente asume una función ejecutiva dentro de la empresa? Gerente general, vamos a suponer. Por supuesto, sin recibir sueldo. Esa es la diferencia. Entonces, no hay necesidad de contratar a alguien de afuera para que ocupe ese puesto. Entonces, claro, hay un beneficio contable que resultaría mayor porque hay un gasto menos que realizar. Pero nuevamente está presente el costo de oportunidad. Porque ese propietario tiene ahí una alternativa. Ha escogido ser gerente de su propia empresa. En lugar de que, si limita a ser presidente de directorio y puede trabajar de repente como, no sé, como ejecutivo, como CEO en otra empresa. Evidentemente no competitivo, ¿no es cierto? Entonces, él está renunciando a eso a cambio de asumir la gerencia general. No recibe sueldo, porque si el propietario recibe evidentemente parte de la ganancia. Ese es otro tipo de factor en el cual está surgiendo también el costo de oportunidad. Para ser más estrictos, esto sería por el tema del uso del tiempo. Profe, Lo está utilizando. Sí, adelante. profe, yo entendía, a ver, de repente debo estar equivocado, pero ahí como que me está generando un poco de duda. A ver, a ver. Yo entendía que incurrir en un costo de oportunidad significaba en dejar de ganar menos ahora, como figura ahí, o sea, menos de lo que debería ser el beneficio contable, pero condicionado a que después pueda ganar más. ¿Es así el concepto o no necesariamente? No necesariamente está condicionado, porque es el resultado simplemente de la decisión que se ha tomado.
No hay necesariamente una condición, no hay necesariamente, digamos, un Pero ¿cuál sería la requisito oportunidad? que el individuo, o sea, el copropietario o propietario, desempeñe otra tarea ejecutiva en otra empresa. O sea, que toque la puerta en el mercado, en otras palabras. Porque no hay nada que se oponga. Puede ser dueño de una empresa, pero al mismo tiempo puede ser o si quieren verlo de otra manera, puede ser también presidente y directorio de otras más empresas no competitivas. Puede suceder. Como evidentemente no va a tener tiempo para ello, entonces decide concentrarse en ser gerente y ya deja de ser en un caso extremo, presidente, perdón, miembro de directorio de otras empresas. O sea, dejaría de tener un beneficio. Exacto. Él está renunciando a un ingreso por el hecho de desempeñar una tarea ejecutiva en su propia empresa. Y el beneficio sería para la empresa donde toma la decisión estar. Bueno, el beneficio contable evidentemente sería mayor, pero el punto es que como estamos hablando de un uso alternativo de un recurso, tiempo del ejecutivo, perdón, del propietario, eso económicamente hay que sumarlo, hay que considerarlo. Por eso es que son dos costos. Costo monetario, por supuesto, habrá en todos los otros rubros, ¿ah? Habrá costo por... Esto no se aplica, lo que le estoy diciendo no se aplica a los insumos, a la materia prima. Entonces, siempre hay un costo monetario, un costo por la adquisición de los otros recursos. Pero en estos casos, dos o tres, no hay mucho más tampoco. Se puede generar este costo explícito. Entonces, si hubiera ese costo explícito, hay que sumarlo al costo monetario. Había una mano levantada, no sé quién más quería intervenir. Sí, profe, disculpe, una consulta. Dime, ¿Y el costo de oportunidad podría ser cero? si es que no hay diferencia. A ver, espérate. No, pero si fuera cero, no puede haber. Porque se supone que está desempeñando un cargo gerencial sin sueldo, ¿no es cierto? Entonces, está renunciando evidentemente a cobrar un sueldo de la empresa para no generar un costo monetario. Pero no puede ser cero porque si hay una oportunidad a la cual él está, dicho de otra manera, si no hubiera una alternativa, en ese caso el costo sería cero. Pero eso solamente si no hay alternativa. Consecuencia de la alternativa es la existencia del costo de oportunidad. Costo cero significaría que no existe una alternativa, que no hay ninguna otra posibilidad para él. Entonces ahí no Entonces, en sería este válido caso, hablar. no habría costo de oportunidad. Perdón, ¿puedes repetir? O sea, si usted dice que si es cero porque no hay otra alternativa, entonces en ese caso no hay costo de oportunidad. Exacto, en ese caso no hay costo de oportunidad. Costo de oportunidad es cuando hay por lo menos una alternativa o una opción. Si no la hay, entonces ahí el costo de oportunidad no existe. Más claro, ok, te agradezco. Es más directo. Costo de oportunidad cero significa no hay costo de oportunidad, al no haber alternativa. La existencia alternativa es la que origina el costo de oportunidad. Para decirlo de otra manera, el costo de oportunidad de tomar una decisión A es dejar de lado la alternativa B. Entonces tiene que haber dos alternativas. Si Profesor, no hay alternativa, entonces, como tú lo has dicho bien, no existe costo de oportunidad. Sí, sí, profesor, ¿me dicen? podría entender que el costo de oportunidad está asociado siempre a un capital de inversión, porque si no hay un capital de inversión asociado a eso, no generaría nada, ¿no? Como el caso que usted pone del local, si es que no hay una inversión, digamos, puesta en el local, no me va a generar nada ese costo de oportunidad, ¿no? Como digo, un caso típico es ese de un activo. Pero el otro caso que estamos planteando, el cargo gerencial que podría desempeñar un propietario o copropietario, no es tanto lo que tú dices, sino más bien es el tiempo. Está haciendo, porque evidentemente en un mismo periodo de tiempo no se pueden hacer dos cosas a la vez.
Entonces, eh, ahí es donde está surgiendo la alternativa. ¿Qué hago con mi tiempo? Me dedico en alma, como se dice, alma, corazón y vida a mi propia empresa como gerente, no solamente como simple presidente de directorio, o prefiero desarrollar cualquier otra actividad que me va a generar un ingreso evidentemente garantizado. Esa es la idea. Entonces ahí no aplicaría lo que tú dices. Lo que tú dices se aplicaría solamente si el costo de oportunidad se refiere a una alternativa de utilización de un activo que sea nuevamente propiedad de alguno de los dueños o propietarios de la empresa. Ahí es donde surge. Claro, por ejemplo, profesor, en caso de agricultura, digamos, si tengo terrenos agrícolas, normalmente lo alquilo, ¿no? Pero para ver un costo de oportunidad ahí, dejo de alquilarlo y Exacto, exacto. empiezo yo a trabajar, pero yo no, como que no pago el alquiler, digamos, en este caso, le cebo a la empresa, no pago el alquiler, pero está asociado a un costo de inversión, ¿no? Perdón, está asociado a una inversión para ver el costo de oportunidad, digamos, en crecimiento, ¿no? O positivo. Sí, pero ya entiendo el punto. En ese caso, se supone que tú has invertido para que, digamos, la tierra esté mm, apta para un determinado cultivo. Claro, en ese caso Ujú. sí. Hay una inversión determinada que se ha realizado, pero esa inversión, a ver, si la pregunta es si eso es lo que generaría el costo de oportunidad, Correcto, eso principalmente. eh, la respuesta es sí. Porque claro, si fuera una tierra, es como decir volviendo al ejemplo local, se supone que en ese local ya no hay nada que hacer. O sea, solamente ya para entrar y utilizar. En el caso de la tierra, si la tierra no está habilitada, si recién hay que, no sé, mejorar su capacidad productiva, entonces genera un gasto adicional, que sería evidentemente un costo monetario. En ese contexto, sí, como lo tú estás planteando, sí, ya entendí la figura. Claro, se tiene que haber hecho una inversión adicional previa. Es correcto. Me Gracias, profesor. dice, me dice Nélida que no tiene audio. Quería ¿No saber si tienes me micro? escucha. Nélida, Sí, profesor, buen día. te escucho bien bajito. Y yo Ay, estoy al bien máximo de mi. acá. Voy a aumentar ¿Querías el decir volumen. algo? Sí, profesor, justo ahí en el tema del costo de oportunidad, mi consulta era, cuando se elaboran los planes de negocio para algunos fondos concursables, Sí. se utiliza un valor, ¿no? En este caso, el 18%, 15%, dependiendo a la tasa mínima, ¿no? De interés que puedan pagar los bancos, ¿no? Ujú. A un dinero. O sea, ahí es correcto utilizar esos valores, profesor, en los cálculos. Ya, pero lo que me estás preguntando no tiene nada que ver con costo de oportunidad. Ah, no, es Tú me estás que preguntando de la tasa de retorno. no. Si no, ¿qué cosa es el 18%? No entiendo. El COC, el costo de oportunidad, así se le llama. Ah, Y, ya. En ajá, realidad ese costo de oportunidad es el promedio de las tasas de mercado. Entonces resulta ese promedio. Y ahí es donde se obtiene el Sería costo. la valorización del costo de oportunidad, ¿no? Ya te entendí, ya entendí por dónde por dónde va tu pregunta. Eh, es correcto, solamente que no estamos hablando de ese tipo de costo de oportunidad. Lo que dices es correcto, sí. Porque se supone que el negocio o la empresa, etcétera, tiene que generar un rendimiento mayor. Ya entendí por dónde va tu pregunta. Ya, pero eso no tiene nada que ver con el beneficio. Por eso es que no entraría aquí en este concepto de costo de oportunidad. ¿Ya? ya. Estamos hablando de lo que afecta el beneficio de la empresa. ¿Ya? Ya. Gracias. Ok. Entonces, ahí está, como les decía, ya les había adelantado la idea. Costo de oportunidad, por lo tanto, es lo implícito, es el costo implícito
de renunciar a la mejor alternativa en cuanto a la utilización de un determinado recurso. Y ustedes mismos ya han dado ejemplos de en qué caso esto sería cero, si no hay alternativa. Al no haber alternativa, entonces no existe costo de oportunidad. Ok, avancemos. Después vamos a profundizar un poquito más, digamos, los distintos niveles de beneficio que pueden ocurrir. Pero sigue, Edith, adelante. Profesor, una consulta. ¿El beneficio contable siempre va a ser mayor al beneficio económico? Solamente si hay costo de oportunidad. Porque si el costo de oportunidad es cero, los dos beneficios van a ser iguales. Ok, ok. Pero si hubiera costo de oportunidad, sí. Evidentemente, al haber un costo más que agregar, esto, mejor dicho, que restar al beneficio económico, en ese caso, sí, beneficio contable sería mayor que el beneficio económico. Pero esto también puede ser igual, si es que no hay ninguna de estas alternativas que se están presentando. ¿Y en qué caso el costo de oportunidad sería cero? Como creo que una de tus compañeras indicó, si no hay ninguna alternativa de utilización, ya sea del tiempo o esto, o en cuanto a un local, o sea, si ningún propietario posee ningún local, pues no hay una opción ahí de que se esté generando un costo de oportunidad. Ah, ya. Ok, ok. Ya sé. Gracias. Ya, esto, solamente para terminar la idea y pasar ya a otro tema. Esto, el último punto se refiere a que exista un beneficio positivo, correcto, beneficio económico estamos hablando. Porque no se extrañen, después lo vamos a ver, que va a haber una situación límite, vamos a decir, en que el beneficio económico, ojo, beneficio económico, sea cero. De repente alguien diría, pucha, pero si el beneficio económico es cero, entonces mejor esto que se dedique a otra cosa a la empresa. Pero justamente ahí está la diferencia entre lo económico y lo contable. Entonces, no es inusual que el beneficio económico sea cero. Puede ocurrir. Lo único que eso implica, dada la existencia de este costo por comunidad, es que exactamente todos los recursos se están valorando exactamente en sus respectivos costos de oportunidad. Ni más ni menos. Y por lo tanto, desde el punto de vista económico, eso no es ninguna situación inusual. Más bien, no me quiero adelantar demasiado, ¿no? Pero el hecho de que no haya beneficio económico, ya sea en una empresa o en todo un sector, lo que ocasiona, lo que origina, es que haya una situación de largo plazo equilibrada o estable. ¿Qué significa eso? Que no va a haber ningún incentivo, si el beneficio es cero, no hay ningún incentivo para que alguna empresa que esté fuera del mercado, fuera de ese sector o de esa industria, quiera ingresar. No me quiero extender mucho, pero para adelantar algo que después vamos a ver. Obviamente, si fuera lo contrario, si empresas que están fuera de un determinado sector, obviamente estamos suponiendo el caso ideal de un mercado en competencia perfecta, donde, como saben ustedes, hay muchos agentes que intervienen. En este caso particular, por el lado de la oferta, hay muchos ofertantes. Entonces, si hay muchos ofertantes, ninguno de ellos tiene capacidad para influir sobre el precio de manera directa. Ok, es un mercado competitivo que además se caracteriza porque hay libertad de entrada
y de salida. Ese es uno de los rasgos de la competencia perfecta. Libre entrada, libre salida. Entonces, si empresas que estén fuera de un determinado sector, de un determinado rubro, encuentran que hay beneficio positivo, entonces ese beneficio positivo es un imán para que ingresen más, está entrando Vicente, para que ingresen más empresas al mercado. Pero ¿qué ocurre si ingresan más empresas al mercado? Y vamos a suponer que la demanda sea la misma. Ocurre lo que ya no va a haber tiempo, pues yo les iba a hablar del mango. Esto ocurre lo que ocurrió en el mango a comienzo de año, como ustedes sabrán. Producto de la sobreproducción de mango. ¿Qué ha pasado con el precio del mango? Cayó, ¿no es cierto? Entonces, eso mismo ocurre en un mercado o en un sector cuando, incentivados por el beneficio positivo, ingresan más empresas. Libertad de entrada, libertad de salida también. Entonces, más empresas quiere decir que hay mayor oferta. Si la demanda es la misma, el precio tiende a caer. Y si cae el precio, evidentemente el beneficio también se reduce. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿hasta dónde se tendría que reducir el beneficio? Para que haya una situación estable en ese sector, en ese mercado. Evidentemente hasta que sea cero. Porque si hubiera demasiadas empresas, de tal manera de que en lugar de que haya beneficio, haya pérdida, todos pierden, es decir, todos se perjudican. Entonces, como se decir, no, hay demasiadas empresas que han entrado. Hay 10 empresas, con 10 empresas, el precio se fue al suelo y todos pierden. O sea, beneficio promedio negativo, pérdida. Entonces, como hay libertad de salida también, entonces, posiblemente, para simplificar, las últimas empresas ya no van a entrar. O sea, las últimas sin haber entrado saldrán, ¿no es cierto? Creo que hay un criterio contable, no sé si ya les han enseñado, o ustedes lo sabrán. Últimas entradas, primeras salidas, digamos, algo así, ¿no es cierto? Los últimos en entrar son los primeros en salir. Y el mercado se estabiliza con un beneficio cero. Y ahí tenemos un número estable de empresas en un contexto de largo plazo. Todas estas son situaciones de largo plazo que les estoy simplemente adelantando. Un momentito, permita terminar la idea, porque si no, no voy a salir nunca de esta diapositiva. Y ahí les doy la palabra. Pero permítanme cerrar este punto por lo menos. Entonces, al revés, si el beneficio es positivo, significa que los recursos se están valorando por encima de su costo de oportunidad. Ese es el mensaje que nos da. Esa es la señal que nos proporciona la existencia de beneficios positivos. ¿Correcto? Esa es la idea. Bien, había dos manos levantadas. Primero Luis, no sé quién más había levantado la mano. Adelante, Luis. Yo su consulta. Sí, Bueno, dime. sobre el tema este quisiera tener claro lo que es el costo monetario, porque me dijo que no involucraba lo que eran los insumos para la materia prima. Y No, otra yo no he dicho cosa, eso. Yo no he dicho eso. No he dicho eso. En ningún momento he dicho eso. Me has oído al revés. Por supuesto que el costo monetario incluye los insumos, incluye la materia prima. Lo que yo les decía es ya. que el costo de oportunidad no está referido, al revés, más entendido. En el costo de oportunidad, Seguro, ya. ahí es donde no se incluye insumos o materia prima, se incluye activos. En cambio, el costo monetario sí, hay que pagar por la materia prima, hay que pagar por los insumos, hay que pagar a los trabajadores. Ahí no se está generando costo de oportunidad. No, me entendiste al revés. Sí. Ok, había otra mano No, levantada. otro punto, con el tema, por ejemplo, con esto que dijo del mango, de sobrepoblación o de Sí, sobreproducción, sí. el detalle es que la calidad no ha sido para exportación, entonces el consumo
interno es mínimo. A ver, el tema de aranceles o el tema de un control interno para eso, cómo repercute, pues, ¿no? En todo esto, ¿no? Puede repercutir, dices. Sí, Claro, ok, entiendo. Claro, porque eso hubiera sido una alternativa, ¿no es cierto? Pero sí, pues el problema era que la demanda no aumentó. Esa fue la diferencia. Sí, es cierto lo que dices. Ese fue, digamos, precisamente una de las situaciones que yo les iba a dejar como tarea eso, pero ya no hay tiempo. Justamente que analicen esto, qué sucede o cuáles serían las alternativas incluso para evitar ese tipo de problemas. Pero en fin, ya no habrá tiempo, ya no hay tiempo por ahora. Gracias por las preguntas. Perdón. Incentivos, rápidamente. Bueno, este es un tema que también de alguna forma, no sé a cuál de los grupos le tocó, porque hay un principio sobre los incentivos. Entonces, obviamente, los incentivos tienen que ver, por ejemplo, con la manera como se utilizan los recursos dentro de la empresa y también con el esfuerzo que desarrollan los trabajadores, ¿no es cierto? Entonces, un directivo eficiente, un directivo eficaz, debe tener en cuenta qué tipo de incentivos son los que se puede implementar, ¿no es cierto? Con el objetivo de motivar, de estimular a que los trabajadores den el mayor esfuerzo posible. Ahora, como saben ustedes, acá hay que diferenciar dos cosas, ¿no? Uno es el nivel de productividad de un trabajador. Pero otra cosa diferente es el nivel de esfuerzo, ¿correcto? La productividad se puede observar, se puede monitorear, se puede conocer. El esfuerzo no. O sea, eso es parte de lo que en economía llamamos información desigual o información asimétrica. El empleador o el propietario de la empresa sí ve, sí puede conocer cuál es el nivel de productividad del subalterno o del trabajador. Pero no puede saber directamente cuál es el nivel de esfuerzo que ha desplegado el trabajador. Se entiende, por supuesto, que hay una relación directa. Más esfuerzo, mayor mayor productividad, mayor rendimiento. Pero no siempre hay una relación uno a uno. Puede haber personas que por sus propias habilidades innatas, de repente sin esforzarse demasiado, ¿no es cierto?, obtienen buenos resultados productivos. Y al revés, puede haber personas que se esfuerzan, incluso hacen sacrificios de tiempo, etcétera, pero, como se dice, no dan la talla, a pesar de que pueden tener toda la buena intención, etcétera. No necesariamente es una ecuación. Sí se entiende que hay mayor probabilidad ¿no es cierto?, de obtener mejores resultados productivos si es que el trabajador se esfuerza más. Y ahí viene el tema de los incentivos, la necesidad, por lo tanto, de incentivar al trabajador. No quiero profundizar demasiado en esto, pero al no conocer cuál es el esfuerzo del trabajador, entonces al empleador no le queda sino ofrecer, por ejemplo, una remuneración lo suficientemente atractiva, pero al mismo tiempo condicionada, de tal manera que el trabajador pueda dar el mayor esfuerzo posible, porque es eso lo que le conviene al empleador, al propietario de la empresa, o responsable, ¿no es cierto?, de la gerencia general, ¿de acuerdo? Casos típicos. Evidentemente, cuando estamos hablando de montos fijos de dinero, o sea, de remuneración, quiero decir,
donde la remuneración del trabajador solamente está asociada a la asistencia al centro de trabajo y a que no haya faltado ningún día, es decir, no tenga ningún descuento. De eso depende su remuneración. ¿Ustedes creen que un trabajador que sabe que su sueldo va a ser el mismo, se esfuerce o no se esfuerce, le convendrá esforzarse? No lo va a hacer, porque el esfuerzo le representa un costo al trabajador. Es algo casi intuitivo, que cae por su propio peso. ¿Eso qué quiere decir, por lo tanto? Que el mecanismo salarial tiene que ser lo suficientemente adecuado para estimular, como dice el nombre, incentivar al trabajador que dé el mayor esfuerzo posible. Entonces, así en simple, eso significaría, por lo tanto, que se tendría que establecer metas, o sea, no condicionar el salario digamos, a la asistencia, a que haya trabajado los 30 días o los 20 días hábiles de la semana, etcétera. No, sino exigirle ciertos resultados productivos. Y si es posible, tramos, ¿no es cierto? Y de esa manera se puede brindar los incentivos adecuados, con lo cual al final todos van a ganar. Todos ganan en ese escenario. En el anterior que les decía, donde el empleador ofrece un salario único, sin condicionarlo a ningún resultado productivo. ¿Quién pierde es la empresa? ¿Quién pierde es la, ¿no es cierto? O sea, hay un menor beneficio en términos o en comparación, digamos, a una situación óptima, que es lo ideal, en que el esfuerzo se observaría. Eso es lo ideal, no se observa. En la realidad no se observa. Pero en ese escenario, como el trabajador va a rendir menos, pero va a esforzarse menos, su productividad también va a ser menor. Entonces, en ese caso, la remuneración, podríamos decir que es, desde el punto de vista del costo laboral que afronta el costo salarial que está afrontando el empleador, sería un costo relativamente alto. Entonces, no, de lo que se trata al revés es de, en ese contexto, si es que, como es lo habitual, el esfuerzo no se observa, hay que dar los incentivos necesarios al trabajador. Y por supuesto, eso no, o sea, eso escapa, ¿no es cierto?, al esquema habitual de un salario, ¿no es cierto?, diferenciado o establecer metas, ¿de acuerdo? Entonces, en otras palabras, de lo que se trata es de poder identificar la manera en que los incentivos van a ocasionar cambios en las decisiones que tomen, en este caso específico, los trabajadores. Evidentemente, también se puede hacer extensivo para poder estimular a la clientela. Ahí la estrategia sería otra, evidentemente. Como ustedes comprenden, como ustedes saben, la manera como se incentiva más bien a los compradores. Y claro, en principio uno podría decir el tema del precio, ¿no es cierto? En el sentido de que cobrando menos por un producto, se puede atraer a demandantes, se puede atraer más compradores. Eso es algo relativo. Porque al haber una reducción de precio, como ustedes comprenden, de hecho, hay una tendencia que el ingreso por ventas baje. Entonces, para que ese esquema sea exitoso, la mejora en la cantidad comprada por parte de los consumidores tendría que aumentar en mayor proporción de lo que cae el precio. Vamos a suponer que el precio cae 10%. ¿Qué pasa si la cantidad demandada aumenta también 10%?
¿Habrá algún cambio en el ingreso por ventas de los productores, de los vendedores? Nada, igualito, porque se está compensando. Recién habría una mejora en los ingresos por ventas si es que la cantidad demandada aumenta mucho más. Bueno, eso tiene un nombre, que después lo vamos a ver. Eso se llama elasticidad de demanda. Entonces, solamente conviene incentivar a los demandantes a que compren más mediante una disminución del precio, siempre y cuando estemos hablando de un producto elástico en comparación a la demanda. ¿De acuerdo? Bueno, otro tipo de incentivo es más conocido, es el de tratar de fidelizar al cliente. Es decir, tener una especie de mercado cautivo, público cautivo. Si consumes tantas veces, ¿no es cierto?, en tal periodo, entonces tienes opción qué sé yo, no voy a decir necesariamente un descuento, pero sí, digamos, algún beneficio adicional que se le pueda dar al comprador, al demandante, ¿no es cierto? Una recompensa, por así decirlo, en términos y como lo sucede con los mecanismos que aplican los supermercados, ¿no es cierto? Aunque ahora creo que no estoy muy seguro si se siguen aplicando como antes o no, pero ¿Cómo antes una sería el compra, pues, tema de los puntos, profesor? exacto, a eso iba, claro. Tienes más puntos y por lo tanto tienes opción. Bueno, antes era así, no sé, como digo, si seguirá, es tiempo que ni siquiera veo, yo no sé cuántos puntos bonus tendré, creo que los he perdido casi todos. Bueno, pero antes había efectivamente venta de algunos productos canjeando los puntos, como tú dices, ¿no? Es una manera como se fideliza al cliente. Entonces es un incentivo para mantener, digamos, cautivo al cliente. Bueno, creo que nos quedan algunos criterios más. Bueno, entender los mercados. En todo mercado, como saben ustedes, hay dos lados, compradores y vendedores, que son los agentes fundamentales de esto, justamente de la primera parte del curso, que es la parte microeconómica, ¿no es cierto? Cada comprador en particular es parte de la oferta, perdón, de la demanda. Cada vendedor en particular es parte de la oferta. Entonces, lo importante, como vimos, no, a ver, no recuerdo si vimos la definición de mercado, pero creo que no. Pero una noción simple de mercado es como cualquier arreglo, cualquier mecanismo que permite la interacción entre ofertantes y demandantes. Esa es la definición más simple y llana de lo que es un mercado. Entonces, ¿el objetivo cuál es? El objetivo es lograr una interacción adecuada para obtener el famoso precio de equilibrio, ¿no es cierto? Ese es el resultado final del proceso de mercado. Pero hay dos fuerzas que, como ustedes comprenden, tienen intereses diferentes. Por eso se habla de poder relativo que tengan los compradores y vendedores. El poder relativo dentro de un mercado, como ustedes comprenden, ocurre en la medida que hay pocos agentes. Si hay pocos agentes, entonces cada uno tiene, comparativamente hablando, un mayor poder dentro del mercado. Pero al revés, si es un mercado muy amplio, si hay mucha cantidad tanto de compradores como de vendedores, ese poder relativo disminuye. Y por lo tanto, ahí es donde surge esa noción que ustedes habrán escuchado, recordarán, el famoso precio de mercado. Es decir, no es un precio establecido por ningún productor en particular, ningún vendedor en particular, perdón, consumidor en particular, sino es un precio estrictamente de mercado. Entonces, eso se refiere al poder relativo que pueden tener compradores y vendedores al interior del mercado.
Y al mismo tiempo, dado que los intereses son contrarios, en principio, entre ofertantes y demandantes, es evidente que surge la necesidad de negociación, en el buen sentido del término, ¿no es cierto? Porque a veces, en algunas definiciones más o menos simples de mercado, esa idea que les decía, todo arreglo que permite la interacción entre ofertantes y demandantes. Algunos añaden con el objetivo de realizar negocios. En principio no está mal, pero la palabra más acertada en ese contexto, estamos hablando de interacción de ofertantes y demandantes, como ustedes comprenden, es la de negociación. Porque una negociación, por definición, ninguna de las partes mantiene su posición inicial, ¿no es cierto? Es decir, una parte tiene que ceder para poder lograr el objetivo. Porque si cada uno se coloca férreamente en su posición inicial, al final no van a llegar a ningún acuerdo. Y por lo tanto todos pierden, ¿no es cierto? Solamente para poner un ejemplo muy referencial sobre este poder de negociación. Yo sé, es un ejemplo muy trivial que no tiene nada que ver con los agronegocios, simplemente es una ilustración. Los famosos aplicativos de taxis. Uber, Django, ¿cómo se llama el otro? InDrive. InDrive se llama, ¿no? Bueno, si uno lo analiza detenidamente, ahí se ve reflejado el mecanismo de un mercado. ¿Por qué razón? Porque vamos a suponer, día sábado en la mañana, tienen que llegar al campus a las 9 de la mañana. Son las 8:40 y están, no sé, pues en el centro de Lima, o están bajando del avión, están en el aeropuerto. ¿Cómo llegar rápido a la universidad? De repente, el profesor Quirós, ¿no es cierto? Les baja puntos, llegan tarde, no lo sé, estoy especulando. Voy a poner un nombre, o ya, utilice mi nombre. Supongo que mi curso es a las 8, a las 9 de la mañana. O sea, Alcántara les baja puntos y llegan tarde, hay que llegar temprano. Entonces, aplicativo. Dependiendo de una serie de factores, el tráfico, la distancia, evidentemente. Entonces, la tarifa aceptable por los taxistas, evidentemente, no es tan baja que digamos. Y claro, desde el punto de vista del comprador, uno siempre busca pagar menos. Vamos a suponer que alguien quisiera, estoy dándose una cifra loca, ¿no? Que alguien esté dispuesto a pagar no más de 30 soles, por decir algo. Cuando la tarifa normal no baja de 50 a 60. Casi el doble. Y el mismo aplicativo le invita al cliente a que suba la tarifa. Pero si uno es reacio a subir la tarifa, se arriesga a que al final no encuentre ningún taxista disponible, ¿no es cierto? Y al final no va a poder cumplir con llegar por lo menos a tiempo a la clase de las 9 de la mañana, ¿no es cierto? Entonces ninguno puede mantener su situación extrema. Desde el punto de vista del taxista también. De repente un taxista puede pedir 100 soles del aeropuerto a la universidad. Está bien que uno esté apurado, pero no tanto, ¿no? Entonces, ni el cliente va a pagar 30, no puede mantenerse en 30, ni el taxista puede mantenerse en 100. Ni llegar a un punto medio que sea aceptable por ambas partes y que facilite que ambos cumplan su propósito, ¿no es cierto? A eso se refiere la negociación. Ahora, ocurre que hay tres formas de rivalidad que puede ocurrir dentro de los mercados.
Bueno, lo que acabo de detallar es con el ejemplo este trivial de la, del aplicativo de taxis, que no tiene nada que ver con agronegocios, solamente un ejemplo. Es la típica rivalidad entre consumidor y productor. Pero también puede surgir rivalidad en cada lado del mercado. Rivalidad entre consumidores. ¿Cuándo ocurre esto? Cuando, por ejemplo, hay escasez del producto que requieren los consumidores. Entonces, esto, como ocurrió, por ejemplo, hace un par de años, creo, en el caso del limón. El limón se volvió escaso a comienzos de año. Ese año fue al revés con el mango, exceso de mango. Hace 2 años ocurrió con el limón lo contrario, escasez de mango. Entonces, ¿qué ocurre cuando el producto es escaso? Los consumidores van a rivalizar entre sí. ¿Para qué? Para ofrecer, pagar más debido a la escasez, ¿no es cierto?, del bien o del servicio. Evidentemente estamos hablando de un bien relativamente escaso y muchos consumidores. Y entonces, la manera como un consumidor o algunos querrán diferenciarse del resto de los competidores será ofreciendo más. Y solamente ofreciendo pagar más es que van a tener acceso al producto que es relativamente escaso. Obviamente la rivalidad entre productores sucede al revés, en sentido opuesto. Si hay pugna entre los productores para poder abastecer a un, digamos, ahí es al revés. Hay una pequeña demanda, hay un pequeño requerimiento por un determinado bien, por un determinado producto. Y hay muchos productores. ¿Cuál es el objetivo del productor? Vender, ¿no es cierto? Pero como hay algo así como escasez de demanda, vamos a ponerlo en esos términos. Los productores se enfrentan a una demanda escasa. Entonces, ahí la idea es que, digamos, algunos productores van a querer distanciarse del resto para poder captar a esa escasa demanda con la cual están interactuando. Entonces, en esa lógica será al revés, en lugar de cobrar algo, si siguen cobrando algo alto, perdón, desalientan a la demanda. La idea es atraer demanda. Menos. O sea, hay una tendencia a bajar el precio del producto cuando hay rivalidad entre productores. Creo que este es el último. El conocimiento del valor temporal del dinero, creo que ya se los mencioné la semana pasada, para la redundancia así de pasada. Obviamente, el valor monetario cambia a lo largo del tiempo. Lo importante es eso, ¿no es cierto? Adelante, Inés. Inés, ¿Qué adelante. tal? Sí, ¿qué tal, doctor? ¿Cómo está? Buenas tardes. Dime. Bueno, como había comentado también en la presentación, yo estoy más abocada a lo que son ruedas de negocios y se Ajá. nos han presentado muchas oportunidades en las negociaciones. Muchas veces no se ha cerrado por el tema de compromiso. Perdón, está un poquito mal. No te Por preocupes. ejemplo, en caso de las fichas técnicas en cafés, se sugiere también que el productor lleve y muchas veces por desconocimiento no están firmadas por un especialista. Entonces, ¿qué se hace? Se tiende a no cerrar negocios. También en el caso de la calidad del café, muchas veces para exportación, como ustedes saben, es en oro verde y muchas veces por desconocimiento también llevan el café ya tostado, no en un grado adecuado, el grado 1. Entonces, muchas veces no se han cerrado por el tema de compromiso, digamos por el tema también de la cantidad de lote. Muchos también dicen que, o sea, yo sugeriría que muchos puedan sumar otros gremios, otras instituciones que puedan capacitar a los productores, ya sean caficultores, cacaoteros, que puedan ir ya con esa convicción, con el conocimiento, que están en una rueda de negocios. Entonces, yo priorizo bastante el tema de compromiso, el tema que también que estén bien comprometidos, como les acabo de decir, y que tengan conocimiento
¿no? Bastante en ese tema. Por eso muchas veces nos han cerrado los negocios. Ese sería mi aporte, doctor. Gracias. Ok, gracias, Inés. Bien, como les decía, creo la semana pasada, a lo largo del tiempo, el valor del dinero cambia, ¿no es cierto? Y obviamente, esto sugiere que puede haber un desfase, podríamos decir, entre los costos de una inversión. Bueno, de hecho hay un desfase, ¿no es cierto? El monto de inversión en el cual se incurre en el periodo inicial, incluso preoperativo, y los periodos a lo largo del tiempo en el cual se van a adquirir los... Sí, Inés, levantaste la mano de nuevo. Fue un No, error. doctor, disculpe por error, disculpe. Ah, ya, gracias. Y a lo largo del tiempo se va a recibir los beneficios, ¿no es cierto? Entonces, como ustedes saben bien, de lo que se trata, por lo tanto, es esto, de poder, homogenizar, ¿no es cierto? Eh, el periodo de análisis, dado que con el tiempo el valor del dinero no es el mismo. Evidentemente, un sol ahora, en el momento presente, vale más que un sol en el mes siguiente, porque ya pierde valor. Con el tiempo pierde valor. Esa es la idea. Entonces, claro, acá estamos hablando de otra forma, por si acaso. Así no tiene relación con lo que hemos visto anteriormente. Claro, en esencia corresponde al concepto de costo de oportunidad, pero yo me refiero que no influye en el beneficio. El beneficio se refiere a otro tema. Entonces, el costo de oportunidad en ese caso, esto de la unidad monetaria, ¿no es cierto?, en el periodo siguiente, son los intereses a los cuales se estaría renunciando, ¿no es cierto? Y que se podría, digamos, haber obtenido si la unidad monetaria se hubiera recibido en el momento presente, ¿de acuerdo? Entonces, lo mínimo sería eso, lo mínimo sería considerar, ¿no es cierto?, los intereses que nos estarían recibiendo. Entonces, este tipo específico de post-oportunidad, lo que está haciendo es mostrar cómo cambia el valor del dinero a lo largo del tiempo. Entonces, como les decía, y ustedes lo conocen bien, la estrategia aquí es hacer el cálculo del valor actual. Si lo vemos en ese contexto, ¿no es cierto?, de una determinada inversión, el valor actual se interpretaría como el monto que hay que invertir ahora a una determinada tasa de interés para obtener cierto valor adicional en el futuro. Esa sería la interpretación, ¿no es cierto?, del valor actual. Entonces lo tenemos de manera muy simple, ¿no es cierto? Estimamos un periodo de tiempo, cuál es ¿no es cierto?, el valor futuro que tenemos expectativa por obtener, y simplemente siendo n el número de periodos que transcurran, dividimos este valor futuro entre 1 más la tasa de interés elevado a este exponente n. Entonces, de esa manera es como se calcula el valor actual del requerimiento de una inversión. Y la otra manera como entra el valor del tiempo, como ustedes también sabrán, es calculando el famoso valor actual neto, o el valor presente neto, donde, como decíamos al comienzo, si hay una inversión que se realiza con el objetivo de obtener ciertos recursos en el tiempo, entonces la inversión está cuantificada en el periodo cero. Los ingresos son los que se van a recibir a lo largo del periodo de ejecución ya del proyecto. Entonces, evidentemente lo que hay que hacer es, para poder hacer una comparación válida, traer a unidades presentes, traer, ¿no es cierto?, como se dice estrictamente, transformar los ingresos futuros en un valor actual neto, ¿no es cierto? O sea, lo líquido que se va a recibir. Y obviamente,
como ese monto líquido, ese monto neto va a resultar de la variación a lo largo del tiempo de ingresos y ingresos recibidos y costos por ventas, a lo que hay que restar, ¿no es cierto? Una vez llegado al periodo presente o actual, estamos suponiendo, por supuesto, que la inversión se ha hecho en el periodo actual. A lo que hay que restar, digo, es, eh, a eso hay que restar el valor de la inversión, ¿de acuerdo? Porque la inversión se ha realizado en un momento previo. En cambio, la recuperación, ¿no es cierto?, eh, digamos, a lo largo de las actividades corrientes del proyecto, la recuperación, esto ya estaría relacionada con, o se puede comparar con los costos operativos. Es decir, ahí va a haber un flujo de caja neto, pero esto calculado en diferentes periodos. La idea es que ese flujo neto se pueda contabilizar en unidades del periodo presente. Entonces, para eso se calcula el famoso valor actualmente. Entonces, ahí lo tenemos, ¿no es cierto? El valor, esto, entrando en calada. Ese es el valor del flujo en el periodo 1 y así hasta el periodo n. Y abajo lo dividimos entre una tasa de descuento, ¿de acuerdo? Que se va elevando a un exponente determinado según va pasando el tiempo. Entonces ahí tenemos el valor actual y a eso se le resta el monto de inversión, porque la inversión solamente se realiza en un periodo, ¿no es cierto? En cambio, este flujo neto resulta de la comparación de los ingresos menos los costos correspondientes. Bueno, ya para ir cerrando, nos queda muy poquito tiempo. Bueno, el problema es que parece que el profesor anterior se quedó más de lo debido y yo estaba tratando de ingresar y no podía hasta que no deje la sala el otro profesor. Bueno, espero que no se repita en la siguiente clase virtual. El análisis marginal es un análisis que usualmente también se utiliza y que debe ser reconocimiento del directivo. En términos simples, de lo que se trata es de cuantificar cuáles serían las consecuencias ante el cambio de una determinada decisión. Por ejemplo, si se decide aumentar la cantidad producida de un producto, ¿cuáles son los cambios que se van a originar en los costos? Es decir, ¿cuál es el costo marginal consecuencia de ese aumento en la producción? Pero al mismo tiempo, con esa cantidad que se va a producir adicional, se va a vender, entonces va a haber un impacto también en el ingreso por ventas. Y si es así, por lo tanto, habrá un impacto en el beneficio. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la idea. Análisis marginal, análisis de los cambios y, por lo tanto, teniendo el contexto de costos y beneficios, la idea sería identificar los cambios ocurridos o que deben ocurrir para que el beneficio se modifique de cierta manera. Solo al analizar las consecuencias marginales es que podemos, por ejemplo, identificar, como decíamos antes, si es posible o si conviene o no. No si es posible, sino si conviene o no. Aumentar el precio de venta de un determinado producto. Entonces hay que analizar los efectos en términos marginales y de esa forma llegar a una determinada conclusión. O lo mismo en términos de la inversión, otra variable relevante por parte de la empresa. ¿Convendrá invertir más? Entonces, todo ello se debe comparar, digamos, con las expectativas de gasto que se pueden realizar. Lo mismo en cuanto al número de trabajadores. ¿Convendrá aumentar el número de trabajadores? Ya hemos dicho antes que contratar más trabajadores significa mayor costo salarial. Entonces, eso se compensaría si es que eh, como resultado de la incorporación de trabajadores, la productividad aumenta de manera importante. Bueno, ya para ir cerrando, creo, ahí tenemos una serie de variables entre las que debe escoger el productor directivo. Son las típicas variables de control, como el mismo nombre lo indica.
pues será el directivo o el dueño o el funcionario el que identifique sobre cuál de estas variables de control poder incidir. Puede ser la cantidad producida, puede ser el precio del producto, puede ser en lugar de la calidad del producto, puede ser publicidad, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, la pregunta aquí típica que cae de madura es, ¿cuál será la proporción de la variable de control que debe utilizarse para lograr el máximo de los beneficios? En otras palabras, ¿en cuánto tendría que aumentar la producción para efectivamente propiciar la mayoría o el aumento de los beneficios? Lo mismo en cuanto a calidad del producto, porque eso implica evidentemente un costo adicional. Entonces, dependiendo cuál sea la variable sobre la cual decide intervenir la empresa, entonces los resultados también van a modificarse de manera por lo menos progresiva. Bueno, ya para ir cerrando, permítame un minuto nada más. Ahí tenemos la clasificación típica que tenemos entre, digamos, que ocurre entre el micro y la macroeconomía. ¿De acuerdo? La microeconomía estudia las unidades económicas básicas elementales, consumidores y vendedores, por ejemplo. Es que la macroeconomía se encarga de los agregados económicos. Por ejemplo, se encarga del PBI, se encarga de la inversión, la tasa de empleo, etc. Bueno, creo que no hay tiempo para mucho más, incluso ya me pasé un poquito, no, ya me pasé un minuto. Bueno, creo que faltaban pocas por mostrar. De todas maneras voy a subir independientemente de que no lo hemos terminado. Pero esto, sí, faltaba poco en realidad. Pero ya lo colocaremos esto en el Moodle y ahí va a completarlo. Y de todas maneras, si surgen preguntas, las pueden reservar, vamos a decir, para el próximo sábado, ¿no es cierto? Y parece que va a ser presencial, ¿no es cierto? Creo que es una semana virtual, otra semana presencial, algo así. Bien. Bueno, hasta acá llegamos. No sé si hay una pregunta, consulta final. Tengo que reabrir la lista, ¿no? Porque mi control de asistencia es válido para el club de participación. Yo te voy a mencionar los que no escuché más temprano, pero a ver, llegó Durant Cano. Ingeniero, he ¿Verdad? estado temprano, sino que me moví hace rato y le escribí también. Sí, pero yo pedí que prenda su micro y digan presente. Bueno, Falcón. Porque no, ahorita se entraron los Márquez, no entiendo. Falcón no está. Ya. Núñez. Presente, profesor Núñez. Ya. Come, no sé por qué prendió su micro. Se escuchó un ruido ahí. Usucachi. Presente, profe. Ya. Yataco. ¿No está Yataco? Ya. Ok. Profesor, Listo. Si no buenas hay tardes. No me ha mencionado Díaz Sánchez. días. Sí, Tú te has matriculado recién. sí. Por eso es pues. Yo utilicé la lista Ok. la semana pasada. Ya. O sea, tenemos 32. Ya. Bueno, lo dicho, entonces los grupos definitivamente van a tener de 3 a 4 participantes. Ya te agregué. Ok. Muchas ¿Alguien más que gracias. no ha sido de nada? ¿Alguien más que no ha sido llamado? Profesor, entonces en el grupo de 3 se puede incluir a una persona más sin ningún Sí, o problema. sea, no puede, claro, antes cuando estaba bien cuadradito, cuando había 30 exactos, no tome a mala, no. Bienvenidos, que haya más personas, por supuesto. Ya. Pero Ok, antes, ok. no solamente para aclarar, antes me cuadraba bien porque 30, yo decía, 10 grupos de 3 bajan, pues. Pero ya hay más de 30, entonces ya no puede haber
grupos de solo 3. Tiene que ver ya esto, un mayor número. No hay problema. Mayor Ya. número de Ok, integrantes. vamos a incluir a una compañera más, por eso le estaba consultando. Está bien, no hay problema. Ok, Ok. gracias, profe. Bueno, gracias por su presencia. Entonces nos vemos el próximo sábado. Chao, chao, nos Gracias, vemos. profe, gracias. Chao, Ok, chao, gracias. chao. Chao, gracias. Chao, chao. Gracias. Gracias, ingeniero. Chao, Gracias. chao. Nos vemos en el campus el Chao. próximo sábado.